¿Listos para aprender de la palabra? ¿Sí? ¿Todos? Veo como que no están seguros. Bueno, y la pregunta más importante es si están listos no solamente a aprender, sino a aplicar, a poner en práctica lo que aprendemos, ¿cierto? Porque si aprendemos pero no aplicamos, como que no tiene chiste, ¿cierto? Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de la ofensa y el peligro de un corazón ofendido. No sé si sabían o no, pero la ofensa es una de las mayores estrategias de Satanás para cumplir y lograr sus objetivos en nuestras vidas. ¿Sabían? Vamos a mirar en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Aquí está muy claro cuál es tu objetivo. No tiene nada bueno en mente para nosotros, ¿verdad? Y él tiene sus estrategias. Y la ofensa es una de las mayores que él usa. Ahora, ¿por qué usa tanto la ofensa? Yo creo porque él sabe que funciona. Desafortunadamente, le hemos comprobado que funciona esa estrategia, entonces lo sigue usando en nuestra contra. Sabemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego, ¿cierto? Entonces, a veces cuando estamos estudiando la Biblia, ayuda mucho profundizar y ver el significado de las palabras en el idioma original. Entonces, me gustaría ver el significado de esa palabra ofensa, primero en el griego. La palabra es escandalón. Y bueno, tiene sentido, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos escandalizados por algo, realmente es que estamos ofendidos. Entonces, es fácil recordar. Pero bueno, esa palabra en el griego significa el detonante de la trampa de un cazador que contiene la carnada. Ya podemos imaginar esas trampas de ratón que no quieres meter el dedo porque luego te va a doler mucho, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa esa palabra ofensa en el griego. O sea, cuando escribieron las escrituras, eso era lo que tenía en mente cuando usó esa palabra. Dice, cuando tomamos la carnada de la ofensa, activamos la trampa del enemigo y nos volvemos cautivos. El enemigo intenta usar a nuestro dolor como una carnada para que nos quedamos atrapados en la ofensa. Ahora, quiero que imaginen, un cazador, también puede ser un pescador. Ellos no nos pueden forzar a tomar esa carnada o a morder ese anzuelo. Ellos ponen la trampa o tiran el anzuelo y después, ¿qué hacen? O sea, el cazador y el pescador, ¿qué hacen? Nada más están ahí esperando, ¿verdad? Están esperando para ver qué va a hacer su presa. Si va a morder la carnada, si va a morder el anzuelo. Entonces tenemos que entender y recordar siempre que morder ese anzuelo depende de nosotros. Es una decisión que tomamos. El enemigo no nos puede forzar. Dios nos ha dado voluntad propia. Y no solamente voluntad propia, sino que a través del Espíritu Santo, Él nos da el poder para poder pelear en contra. ¿Sabían que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio? Es un fruto del Espíritu Santo que nos da la capacidad y el poder para elegir, rechazar los sentimientos y no asumir ni aceptar la ofensa. Pero caminas con el Espíritu Santo, tienes su ayuda porque lo vas a necesitar. Es clave tener esa relación con el Espíritu Santo, porque Él va a producir en ti ese dominio propio que te ayuda
a no morder ese anzuelo, a tomar esa decisión y elegir bien. Ahora vamos a mirar la palabra en hebreo. Esa palabra es mikshol. El significado es un obstáculo o piedra de tropiezo o algo que te hace caer. El enemigo cuenta con que nos ofendamos por las pruebas en nuestras vidas. Le encanta vernos tropezar y alejarnos de Dios. Utilizará cualquier método que pueda para intentar hacernos tropezar. Y la ofensa ha demostrado ser una estrategia muy eficaz. Él ya nos ha observado mucho y ve, eso funciona, lo voy a seguir usando. Entonces vemos que el enemigo tiene un propósito, un objetivo, y es robar, matar y destruir. Y su estrategia es la ofensa. Pero ¿cuál es la carnada? La carnada son nuestros sentimientos, las heridas, la desilusión, el rechazo, el fracaso, las pruebas que nos vienen en la vida, los deseos incumplidos. Todas esas cosas surgen en nosotros muchas emociones y con eso podemos decidir tomar ofensa. A veces es contra otras personas y a veces es con Dios mismo. El problema es que cuando tomamos esa carnada, nos lleva por un mal camino. Empezamos a construir bardas y barreras con la idea y el deseo de protegernos. Pero desafortunadamente esos muros siempre terminan lastimándonos. Se convierten en fortalezas mentales y emocionales que nos separan de Dios y de los demás. Y lo que más queremos y lo que más necesitamos es estar cerca de Dios, especialmente en esos momentos. Pero esas bardas que construimos con la ofensa nos aleja de Dios. Y este mal camino nos lleva a cuestionar, a dudar, a dejar de perdonar. Nos lleva a la autocompasión, al cinismo. ¿Se dice así? Cinismo. Y todas esas cosas producen en nuestros corazones resentimiento, amargura, hasta que podemos llegar a odiar, ¿verdad? Todas esas cosas impiden nuestro crecimiento espiritual y nos aleja de Dios. Y incluso nos puede abandonar nuestra fe. Vamos a ver en 2 Corintios 10:5. Dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, una vez más, tenemos que entender que es algo que elegimos, es una decisión propia, nuestro. Tenemos la tendencia cuando nos sentimos ofendidos de decir, por ejemplo, fulano me ofendió o tú me ofendiste, pero realmente eso no es verdad, porque nosotros elegimos si tomamos esa carnada, si mordemos ese anzuelo, nosotros decidimos si vamos a aceptar y asumir esa ofensa o no. Entonces lo que debo de decir es, yo decidí ofenderme por lo que tú me dijiste. Tú no me ofendiste, yo tomé la decisión de ofenderme. Yo elijo lo que permito en mi corazón y en mi mente. Y si estamos caminando con el Espíritu Santo, ¿qué decía el versículo? Tenemos la obligación de llevar cautivo todo pensamiento. Y yo quiero añadir los sentimientos también. Porque esos sentimientos cobran vida en nuestras cabezas y nuestros corazones, ¿cierto? Pero nosotros, con la ayuda de Dios, podemos tomar cautivo esos pensamientos
y sentimientos. ¿Sabían ustedes que se pueden ofender por Dios? Tal vez pensaban que no, que Dios es grande, Dios es perfecto, ¿cómo me voy a ofender con Él? ¿Cierto? Pero bueno, déjame hacerles unas preguntas y ustedes piensen en su mente en las respuestas y vamos a ver. Cuando las cosas no van bien, piensen, ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando eso? ¿Has pensado que Dios no está actuando como tú querías, como tú crees que debería de hacerlo, como tú esperabas y te sientes desilusionado? ¿Has comparado tu situación en la vida con la de otros? De pronto otros tienen una respuesta a oración que tú no tuviste. Otros realizan sus sueños en la vida y tú no. Otra persona fue sanado y tú no. Una persona fue criado en una familia, parece perfecta, y el tuyo es el opuesto. Y tú cuestionas a Dios. Sientes que realmente que no le importas. Cuestionas los propósitos de Dios en tu vida. Piensas que, bueno, tiene propósitos para otros, pero no para mí. ¿Hay algo en tu vida que has estado clamando, pidiendo a Dios por mucho tiempo y ya te cansaste? Puede ser un hijo, una pareja, una casa, un trabajo, un fin de cosas, pero ya te cansaste. Ya, ni siquiera quieres hablar con Dios de eso porque ya te cansaste. Bueno, tal vez si ustedes pueden relacionarse o no sé, con esos sentimientos, entienden que sí, uno sí se puede ofender con Dios. No creo que soy la única, ¿verdad? Bueno, sabiendo que sí podemos ofendernos con Dios, vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de cómo lidiar con esas situaciones. ¿Cómo podemos luchar en contra de esa tentación? Hay unos muy buenos ejemplos que podemos seguir. Primero vamos a mirar a la vida de Juan el Bautista. Vamos a leer en Mateo 11, 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurada es el que no toma ofensa en mí. Ahora vamos a ponernos en el lugar de Juan el Bautista. Desde que él estuvo en el vientre de su mamá, el llamado sobre su vida estaba muy claro. Su propósito era anunciar la llegada del Mesías. Y él estaba encantado de cumplir ese llamado. Toda su vida se dedicó a eso. Pero ahora ya llegó el Mesías, ya está aquí. Pero las cosas no estaban saliendo como él había imaginado. Las cosas no iban bien, nada bien. Todos esperaban que el Mesías iba a llegar como un rey victorioso que tumbaba el poder de los romanos, que ponía su propio trono, que ellos iban a reinar, que los romanos iban a tener que huir. Ellos imaginaban todas esas cosas. Ellos no entendían cuál fue el llamado de Jesús, cuál fue su propósito. Fue para librar nuestros corazones, librarnos del pecado. Pero ellos esperaban un rey que los iba a librar de los romanos.
Entonces estaban desilusionados. Y Juan el Bautista empezó a cuestionar. Órale, ¿qué está pasando? Eso no fue como tenía que pasar la cosa. No solamente eso, pero Juan para este encuentro ya llevaba 1 año más o menos en la cárcel. Entonces, él desde adentro está escuchando los rumores de lo que está pasando, que Jesús está sanando, que Él está restaurando las vidas de tantas personas, haciendo milagro tras milagro. Pero, ¿cómo puede estar sintiendo Juan? Porque no solamente era el Mesías, pero también era su primo. Era tal vez su mejor amigo en el mundo. Y seguramente él estaba en la cárcel pensando, oye, pero ¿qué pasa? Él está afuera. Yo pasé toda mi vida preparando el camino para él y ahora llegó y yo estoy aquí en la cárcel. Él está haciendo milagros para todo el mundo y para mí no, ni siquiera me ha venido a visitar. ¿Cómo reaccionaríamos ustedes y yo si nos encontramos en esa situación? No creo que hubiéramos reaccionado como Juan, pero podemos aprender de él y cambiar nuestra manera de pensar y poner en práctica ese ejemplo. Podemos ver la respuesta de Jesús hacia Juan. Y él dijo en 5 y 6, ve y diles lo que ven, cuéntale de todos los milagros. Está diciendo, Juan, sí es verdad, yo soy el Mesías, yo soy el que esperabas, yo soy tu rey, yo soy tu Señor. Y luego dice Jesús, bienaventurado, es como decir bendecido, favorecido, eres la persona que no toma ofensa en mí. Jesús le está diciendo a Juan, no te confundes y no pierdes la fe y no te ofendas porque yo no hago las cosas como tú crees que debo de hacerlos o como tú imaginabas que los iba a hacer. Yo tengo mis propósitos y yo sé por qué hago las cosas. Tú solamente confía en mí y descansa en mí. Ahora, ¿qué podemos aprender de Juan el Bautista? Es importante entender que Juan seguramente no estaba ahí en la cárcel hablando mal a todo el mundo a las espaldas de Jesús. No creo que él estaba ahí como, ¿pueden creer que Jesús está afuera haciendo milagros y aquí me deja preso? Cuando él podría sacarme si él quisiera. No creo que esa fue la actitud de Juan. De hecho, podemos ver que cuando él se encontró con incertidumbres y dudas, él mandó preguntar directamente a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que aprender a no guardar ese orgullo, ese rencor, este juzgamiento, no guardar esas cosas en nuestros corazones, sino llevar esas cosas a Dios mismo y preguntarle a Él y permitir que Él nos corrija, permitir que Él nos tranquiliza, que Él nos dice la verdad, que Él cambia nuestra manera de ver las cosas. Eso fue lo que Juan hizo. Llevó sus incertidumbres a Jesús. Jesús lo aseguró, todo va bien, sé que no parece, pero confía en mí. Ahora vamos a ver el ejemplo de la mujer cananea. Vamos a leer en Mateo 15, 21 al 28. Cuando Jesús salió de ahí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces
ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme. Él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿No les encantaría tener una fe que asombra a Jesús? A mí también me encantaría, pero todavía me falta. Ahora, esta historia tiene tantos matices que podríamos hacer una hora de prédica solamente con esos versículos. Y sé que parte del propósito de ese encuentro fue enseñarle una buena lección a los discípulos. Pero quiero enfocar hoy en la manera que esa mujer respondió a Jesús. Ahora, ya sabemos, leímos que ella estaba desesperada buscando una solución para su hija, que estaba atormentada por un demonio, ¿verdad? Y no fue cualquier cosa, dice que fue gravemente atormentada, o sea, fue algo grave para ella. Pero fíjate, se va acercando a Jesús, ya había escuchado de él. Ellos andaban en una región que no era de judíos. De hecho, hoy en día esa región es libanesa, ¿cómo se llama? Líbano. Entonces, ellos habían escuchado de ese Mesías judío. Sabían que no era para ellos, eran para los judíos. Sin embargo, ella se acercó con esperanza en su corazón. ¿Y qué encuentra? Primero, Jesús la ignora. Y luego, sus discípulos la rechazan, la humillan, le dicen a Jesús, oye, échala de aquí, nos está molestando. Ella no es de nosotros, ella no es una de nosotros. Ahora, ¿cómo hubieras respondido a esa situación? Tal vez como con Juan el Bautista hubiéramos tenido una reacción diferente, ¿verdad? De indignación, de ofensa. Pero vamos a ver el ejemplo que nos dio esa señora. Esa mujer se humilló delante de él y se perseveró y persiguió en esa búsqueda de Jesús, en esa búsqueda de liberación que necesitaba para su hija. De hecho, expresó a Jesús que si él estuviera dispuesto a compartir un poquitico de su poder con ella, que sería algo que le transformaría su vida y la de su hija. Y dice aquí en Mateo que esa fe le asombró a Jesús. De hecho, en todo el libro de Mateo es la única persona que Jesús expresa que tuvo una gran fe. Sí. Algo interesante y importante para notar es que su fe no fue basado en quién era ella. No dependía de que si ella merecía su ayuda o no. Ella sabía que ella no era judía y que ella no tenía ni voz ni voto con ellos. No dependía de su posición en la vida. No dependía en que si ella había estado obedeciendo las reglas de los judíos. Ella sabía que ella no era nadie. Sin embargo, ella estaba perseverante y persistía porque ella sabía que ese Jesús era el único que le podía cambiar la vida. Su fe estaba basado no en quién era ella, sino en quién era él. Y eso fue la diferencia. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? ¿Cómo podemos ser como ella? Primero, llegar delante de Jesús en humildad. ¿Sí? Siempre reconociendo, Él es Dios, no nosotros. Otra cosa importante es que ella
fue persistente y perseverante en su búsqueda de Él. Y eso también tenemos que hacer. No rendirnos por cualquier desánimo, por cualquier cosa que nos quiere ofender, por cualquier ataque del enemigo. No nos rendimos, no mordemos ese anzuelo, no caemos en esa trampa. Vamos a resistir y perseverar con Dios. Otra cosa muy importante. ¿Recuerdas que ella desde llegar a ese momento había escuchado mentiras del enemigo? Jesús te está ignorando, te están rechazando, te están humillando. Pero ¿saben qué? Ella no mordió el anzuelo. Ella dijo, me pueden hacer lo que quieran hacer, pero yo no me voy a morder ese anzuelo. Yo sigo con Jesús y siguió su búsqueda de Él. Aférrate a Jesús y no lo sueltas. Pasa lo que pasa. Vamos a mirar otro ejemplo en la vida de Job. No voy a contar toda la historia de él. Asumo que muchos lo conocen ya y si hay alguien que no, cuando lleguen a casa esta tarde pueden leer el libro de Job porque es una historia muy interesante. Lo que sí les voy a decir es que Job era un hombre riquísimo que tenía todo lo que la vida podía dar. Materialmente, también en su vida familiar, tenía hijos y nietos. Tenía todo lo que alguien pudiera querer. Aún tenía a Dios. Pero a pesar de todo eso, aunque él no sabía en ese momento por qué, de un día para otro cambió su situación por completo. Perdió todo. Perdió todo lo que tenía, toda su familia. Perdió toda su salud, estaba sufriendo. También perdió sus amigos. Y en medio de ese sufrimiento tan inimaginable, Job llega a un punto donde él declara delante de Dios que él es inocente y que por qué. Básicamente está diciendo, oye Dios, yo no merezco nada de eso. Y él exige una explicación de parte de Dios. Vamos a leer en Job 31:35. Eso es lo que dijo Job. Oh, si yo tuviera quien me oyera, he aquí mi firma, que el Todopoderoso me responda, que mi adversario escriba un acto contra mí. Está exigiendo, Dios, explícame, ¿cómo te puedes defender? Mírame lo que me está pasando. Pero hermanos, debemos comprender y aceptar que Dios no siempre hace las cosas como nosotros creemos que debería. Y no siempre nos da una explicación. Cuando nosotros vemos una urgencia, Dios ve una oportunidad. Déjame repetirlo. Cuando nosotros vemos algo en nuestras vidas que es una urgencia y estamos clamando a Dios, pensamos que podemos convencer lo que es urgente, pero lo que Dios ve es una oportunidad para moldearnos, enseñarnos, para hacernos más fuertes, más resistentes, más firmes. Es como si tienes un hijo o un niño, siempre cuando van aprendiendo a caminar tienen que caer, ¿verdad? Y ustedes como padres los dejan caer porque saben que si no aprenden a caer no van a aprender a levantarse, ¿cierto? Y nunca van a aprender a caminar. Bueno, yo creo que es algo similar. Dios usa todas esas cosas en nuestras vidas para enseñarnos, para formar carácter en nosotros. También Job en ese momento, él no sabía lo que Dios sabía. Y así nos pasa también. Nosotros no sabemos qué viene después, pero Dios sí. Él ve todo el panorama completo y nosotros no. Pero vamos a ver cómo responde Dios a Job. En Job 38, 2 al 12, dice Dios a Job. Ahora ponte en el lugar de Job
y piensa, ¿cómo me sentiría si Dios me habla así? Vamos a ver. Él dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñate pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes de saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntos las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios? ¿Quién contuvo mediante compuertas el mar cuando irrumpiendo salió del vientre, cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal? Yo establecí sobre él un límite. Yo le puse cerrojos y puertas. Le dije, hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Aquí cesará la soberbia de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? ¿Has mostrado a la aurora su lugar? Dios lo puso en su lugar, ¿cierto? Pero lo hizo con amor y con paciencia. Y ¿saben qué? Él hace lo mismo con nosotros. Lo hace con amor y con paciencia, pero nos pone en nuestro lugar y nos hace ver la verdad. Y fíjense que Dios continúa esta línea de cuestionamiento a lo largo de capítulos 38, 39, 40 y 41. O sea, fue un discurso largo llamándole la atención a Job, haciéndolo ver que quién era él y quién era Dios. Finalmente, en los capítulos 40 y 42, Dios hace una pausa y le da la oportunidad a Job hablar. Vamos a ver, después de todo ese discurso, ¿qué dijo Job? En capítulo 40, 3 al 5. Entonces, Job respondió al Señor y dijo, he aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé y no volveré a responder. Aún 2 veces, pero no continuaré. Y en 42, 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor y dijo, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha por favor y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Job reconoce por fin humildemente su error. Él reconoce que había reaccionado hacia Dios con un corazón ofendido y se arrepienta y pide perdón. Pero algo hermoso que quiero que vean. A través del sufrimiento de Job, él tuvo un encuentro personal con Dios. Él dijo, antes yo había oído de Dios, pero ahora, a través de mi sufrimiento, yo veo a Dios. Y ese encuentro lo hizo caer de rodillas en arrepentimiento. Cuando Job dijo eso, él todavía no sabía cómo iba a terminar la historia. No sabía si las cosas iban a mejorar o no. Sin embargo, él se arrepintió delante de Dios y realineó su corazón y su mente con la de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de Job? Así como él respondió a Dios, nosotros también debemos de hacerlo, reconociendo nuestros errores,
reconociendo que hemos respondido y reaccionado con Dios con un corazón ofendido. Así como dijo Job, debemos decir nosotros: Señor, me retracto, me arrepiento, perdóname. Tú eres Dios, yo no. Es importante siempre recordar que Dios ve todo el panorama y confiar que Dios tiene propósitos aunque nosotros no los podemos ver. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado y no permitirnos que el enemigo nos atrape en su trampa. Vamos a mirar en Mateo 24, 12 al 13. En estos versículos Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca del fin de los tiempos y les advierte sobre algo que está por venir. Dice: se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Hermanos, si nosotros dejamos que nuestro amor se enfríe, nuestros corazones se endurecerán y no podremos perseverar hasta el final. Entonces, tenemos que siempre recordar que es nuestra decisión. Elegimos: ¿vamos a ir por el camino de la ofensa o lo vamos a parar? Estábamos cantando de que somos libres, ¿verdad? Y qué bonita canción. Pero si nosotros no decidimos ser libres en la libertad que Dios nos ha dado, no vamos a experimentar esa libertad que Él nos ofrece. Para poder caminar en esa libertad, tenemos que poner su palabra en práctica en nuestras vidas. Si nos gusta o no, si sentimos en el momento o no, tenemos que obedecer. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero esta vez vamos a mirar cómo no debemos de responder ante la ofensa. Primero, miramos la gente del pueblo de Jesús. Tal vez recuerden que en algún momento Jesús viajó a Nazaret a visitar a su propio pueblo y empezó a predicar, a enseñar, y la gente hablaban de: wow, qué maravillas habla ese Jesús, comparte cosas muy profundas. Algo está pasando, o sea, ese hombre es diferente, él tiene algo, ¿verdad? Pero al final de la historia, como ellos lo vieron crecer desde niño, ellos pensaban: no, ese chamaco yo lo conozco, ese no puede ser alguien especial. Entonces, ellos no podían superar el hecho de que él era uno de los suyos. No podían verlo con ojos de fe. Se ofendieron, se indignaron y eso los llevó a la incredulidad. Y como resultado, Jesús no actuó en sus vidas. Vamos a ver en Mateo 13, 57 al 58. Dice: se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuidado, hermanos, que esa ofensa te puede llevar a la incredulidad. Y si tú no crees, Dios no va a actuar. Ahora vamos a mirar sus seguidores. No me refiero tanto a sus 12 discípulos, sino todos los demás que estaban siguiéndoles, estaban detrás de él. En una ocasión, Jesús estaba enseñando y él hablaba de la necesidad de que sus seguidores comieron de su carne y bebieron de su sangre. Ahora, ellos se escandalizaban con esa enseñanza. Ellos no entendían que Jesús estaba hablando metafóricamente acerca de la fe y como ellos en un futuro iban a tener que seguir su camino en el sufrimiento.
Pero ellos no podían ver eso. No entendían lo que estaba diciendo y en lugar de perseverar con él, ellos se indignaron, se ofendieron. ¿Y saben qué hicieron? Dejaron de seguirlo. En Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Luego escuchamos en la entrada triunfal cuando Jesús entró a Jerusalén sobre el burro. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, cuando él entró, todos estaban regocijando, estaban aplaudiendo, estaban felices porque iba a entrar el Mesías. Estaban gritando, ¡Hosana, Hosana! Pero ¿qué pasó? Porque unos días después, los mismos que gritaban Hosana, ahora gritaban crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué pasó? Solamente en cuestión de unos días. Bueno, una vez más, ellos se quedaron desilusionados porque Jesús no cumplió sus expectativas. Él no estaba haciendo las cosas como ellos pensaban que lo iba a hacer y como ellos pensaban que tenía que hacerlo. Ellos, como ya habíamos mencionado, ellos esperaban un rey poderoso, victorioso, que iba a tumbar el gobierno romano. Y cuando vio que él entró humilde y que el mismo gobierno lo estaba persiguiendo, ellos estaban descontrolados. Y como que, oye, eso no es lo que esperábamos. Entonces se fueron desilusionados y dejaron de seguirlo. Ahora vamos a mirar los líderes religiosos. Pues tenemos los fariseos, los sacerdotes, los escribas, saduceos. Si ustedes leen los evangelios van a conocer a todos esos personajes. Vamos a ver en Mateo 21:15. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo. Y los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo, Hosana, el rey de David. Ahora, a lo largo de los evangelios vemos muchos casos donde Jesús confronta a los fariseos, a todos los líderes religiosos. Y él les dice a la cara la verdad. Él los reprende por su hipocresía, por falsas enseñanzas, por su orgullo. Así como hizo con Job, pero también los puso en su lugar. Y obviamente, pues, los fariseos se ofendieron y se indignaron con Jesús. Jesús lo que realmente quería era que ellos se dieran cuenta que Él era el Mesías que tanto esperaban. Pero ellos estaban tan ciegos por su orgullo, por sus celos. Ellos no podían bajar la guardia con Jesús y ver que ese Mesías estaba enfrente de ellos. Perdieron esa bendición. Y aunque vemos a Jesús reprendiéndolos, también sé que su corazón estaba triste, porque lo que Él anhelaba era una relación con ellos. Vamos a leer en Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas, y no quisiste? Algo trágico es que ellos no estaban dispuestos, no quisieron, y Jesús no les forzó. Él aceptó su no. Hermano, ten cuidado, porque si tú no quieres, Dios no te va a forzar. Ahora, quiero hacer un repaso rapidito para recordar esos ejemplos. Primero, esos tres de cómo debemos responder ante los sentimientos de ofensa. Con Juan el Bautista, ¿qué aprendimos? Llevamos las dudas directamente a Jesús y deja que Él me corrija y me tranquilice. Creo y confío en Él.
me apoyo en Él, descanso en Él. Pero tengo que ir directamente con Él. No con mi vecino, ni con mis pastores. Yo voy con Dios. Dejo que Dios aclara las cosas conmigo y me pone en mi lugar. Ahora, la mujer cananea reconoce tu humilde posición delante de Dios. Persevera, persiste en tu búsqueda de Él y basa tu fe no en quién eres tú, sino en quién es Él. Y número 3 con Job. Reconoce tus errores. Di como Job dijo, me retracto, me arrepiento. Recuerden que en este momento Job no sabía qué iba a pasar, pero él declaró su lealtad a Dios. Y hermanos, pase lo que pasa, tenemos que dar ese lugar a Él. Y recuerda que no controlamos el resultado. Recuerden que la hija de la mujer cananea fue liberado. Las vidas de ellas fueron transformadas. Y Job, no sé si saben, pero fue restaurado. Dios restauró hasta el doble de todo. O sea, terminó con riquezas innumerables, con más hijos, con más nietos. De hecho, creo que dice que vivió 140 años más, algo así, y que vio 4 generaciones más en su familia antes de morir. O sea, wow, Dios lo sorprendió. Pero hermanos, ¿saben qué pasó con Juan el Bautista? Él fue decapitado. El resultado está en las manos de Dios y nuestra confianza en Él no depende del resultado. Mi mejor consejo que les puedo dar es que aprendan a ser personas que son duros para ofender. Recuerdo hace años había una película Duro de Matar, ¿verdad? La verdad nunca los vi, pero debemos ser duros para ofender. No se olviden que esa estrategia de Satanás es para mantenernos ofendidos e indignados. ¿Pero por qué? Porque mientras estamos así, nuestros corazones estarán duros y nuestras mentes estarán cerradas. Vamos a perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Y tal vez me preguntan, entonces, ¿qué hago si ya mordí el anzuelo y me encuentro atrapado en la ofensa? Porque es muy posible que eso sea el caso, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios siempre nos da nuevos comienzos, ¿verdad? Así como con Job. Job le dijo, explícame. Y él después se arrepintió. Bueno, les voy a dar cuatro tips, 4 R's para recordar. ¿Qué hacer si ya mordieron el anzuelo y se quieren cambiar el camino? Primero, reconoce. Tienen que reconocer tu error, reconocer esos sentimientos, reconocer lo que está sucediendo en tu corazón y en tu mente. Segundo, rechaza las mentiras del enemigo, las tentaciones de tu carne, tus emociones. Tienes que aprender a rechazar lo que no viene de Dios y tomar autoridad sobre lo que tú permites en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. Número 3, retracta. Retracta y arrepiéntete, así como Job. Reconoce tus errores en la manera en que estás pensando y hablando y viviendo. Y di como Job, me retracto, me arrepiento. Y número 4, realinea tu corazón para confiar en Cristo incondicionalmente. Como Él quiere obrar, no como tú quieres. Apóyate en Él
y elige, recuerdes, es una decisión, elige no asumir la ofensa. Me gustaría compartir con ustedes un testimonio de un misionero. Él vivía más de 25 años en el país de Turquía. Es un país musulmán y cuando él y su esposa, él se llama Andrew y su esposa es Noreen. Hay una foto que van a poner. O ya lo pusieron, perdón. Bueno, Andrew y Noreen, cuando ya llevaban 23 años en Turquía, ellos habían estado de viaje y cuando regresaron a casa, encontraron en su puerta un anuncio que decía que deberían reportarse a la oficina de la policía. Ahora, ellos estaban haciendo trámites para sacar sus nuevas visas para poder quedarse en Turquía. Entonces ellos pensaban, bueno, debe ser que tienen noticias de nuestras visas. Entonces se fueron frescamente a la oficina de la policía sin ninguna preocupación. Pero imagínense que cuando lleguen ahí, los acusan de terrorismo y los arrestan a los dos y los llevan a la cárcel. ¡Wow! ¡Qué cosa! Pueden imaginar todo lo que ellos estaban viviendo, la angustia. Qué difícil toda esa situación. Después de 2 semanas soltaron a la esposa, pero dejaron a Andrew en la cárcel. Ahora, en ese tiempo él no sabía, así como Job, él no sabía cuál iba a ser el resultado. Yo les voy a adelantar el fin de la historia. Sí lo soltaron, pero 2 años después. Él estuvo en la prisión por 2 años en Turquía. Mientras él estuvo ahí, pueden imaginar que pasó por muchos altibajas, ¿verdad? Y que Dios hizo mucho en su vida en ese tiempo. Y tengo aquí un testimonio de él y quiero leer. Él dice, en tiempos difíciles, un verdadero peligro para el cristiano es ofenderse con Dios. Yo luché con esto. De hecho, estuve cerca de perder mi amistad con Dios. Mi encarcelamiento, el aislamiento, la soledad, el miedo de no volver a estar con mi familia nunca más. Lo que no podía entender era que durante mi encarcelamiento no tenía ningún sentido de la presencia de Dios. En lugar de un sentido sobrenatural de fortaleza, como yo esperaba, carecía de cualquier sentido de fortaleza y alegría. En cambio, me estaba derrumbando emocionalmente y físicamente. Estaba entrando en una crisis espiritual. No podía discernir a mi bondadoso y gentil Padre de ninguna manera. Ahora, en el momento más desesperado de mi vida, Él había eliminado cualquier sentido de su presencia. Mi corazón estaba profundamente herido, lo que me llevó a tener dudas, ira y acusaciones. Cuestioné la existencia de Dios. Luego cuestioné su carácter. Sabía que Él amaba el mundo entero, pero ¿realmente me amaba a mí? ¿Él era realmente fiel? ¿Era completamente bueno y veraz? Yo ya no estaba tan seguro. La ofensa en mi corazón estaba estrangulando mi relación con Dios. Me di cuenta de que estaba muy cerca de perder mi amistad con Él. Así que tomé una decisión. No podía hacer mucho para luchar por mi libertad, pero sí podía luchar por mi relación con Dios. Tomé una decisión con mi voluntad, no con mis emociones. Y dije, Dios, hagas lo que hagas o no hagas, yo te seguiré. Si no me dejas sentir tu presencia, igualmente te seguiré. Si no me hablas, igualmente te seguiré. Si no me muestras tu gentileza o bondad, igualmente te seguiré. Si me dejas en prisión, igualmente te seguiré. Dejando a un lado mis exigencias y condiciones para Dios, decidí volver mis ojos hacia Dios.
No podía desviar mucho la mirada, pero el hecho de dirigir mi mirada un solo grado hacia Él en lugar de un grado hacia otro lado hizo toda la diferencia del mundo. Y Él empezó a reconstruirme. Tuve que tomar esta decisión una y otra vez. Cada vez que me encontraba en un pozo, en cada revés, elegía volverme hacia Dios en lugar de alejarme de Él. Al final, tomé una decisión de la voluntad. Le dije a Dios, no voy a guardar más dudas ni preguntas. Y esto fue muy importante. Dije, no necesito respuestas ni explicaciones. Y Dios me preguntó, Andrew, ¿seguirás amándome incluso cuando no sientes ni veas mi amor? Andrew, ¿me serás fiel incluso cuando no veas mi fidelidad? Y hermanos, tal vez Dios les está haciendo esas mismas preguntas hoy. ¿Seguirás amándome incluso cuando no sientes ni veas mi amor? ¿Serás fiel a mí incluso cuando no ves mi fidelidad? Vamos a cerrar en Isaías 50:10. Dice, ¿quién entre ustedes teme el Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Hermanos, es cuando estamos en la oscuridad que Él nos exhorta a confiar en Él y apoyarnos en Él. Dios quiere que aprendamos a permanecer firmes y fieles en medio de la oscuridad. Ahora, si tú miras esos ejemplos de Juan el Bautista, de las personas que estuvieron ahí mismo con Jesús, de ese misionero que ya llevaba 25 años sirviendo al Señor, si ellos tuvieron esa tentación de caer en la ofensa, si ellos tuvieron que enfrentar ese peligro, podemos asumir que nosotros también lo vamos a tener, ¿cierto? Entonces, ojo hermanos, cuando sientes que estos sentimientos de ofensa, de indignación, de herido, de todas esas cosas, sientes que eso empieza a infiltrar en tu corazón, que esos sentimientos, en lugar de ser carnada para atraparte, que sean como una alarma sonando. ¡Bup, bup, bup! Cuidado. Dos cosas. Uno, el enemigo está tratando de atraparte y hacerte tropezar. ¿Recuerdas que el cazador pone la carnada y espera a ver qué tú vas a hacer? Cuando sientes esos sentimientos, recuerda eso. Él está ahí mirándome a ver qué voy a hacer. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Y la segunda cosa que debes de recordar es que Dios te está dando la oportunidad de elegir. Elegir no ser ofendido. Elegir no asumir esas heridas a tu corazón y a tu mente. Elegir la libertad que Él ya te ha ofrecido. Elegir confiar plenamente en Él y descansar en Él. ¿Vas a caminar en obediencia y fe? Puede que haya dardos volando por todo nuestro alrededor, pero no tenemos que dejar que penetren a nuestro corazón ni nuestras mentes. Podemos detenerlos. No tienes que morder el anzuelo, no tienes que tropezar ni caer. Acércate al Señor, arrepiéntate, entrégate a Él, reafirma tu confianza y tu lealtad a Él. Ponte alerta y elige bien.
Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por nunca dejarnos solos. Padre, que aun cuando estamos atrapados, tú estás ahí mostrándonos la salida, mostrándonos que tú quieres hacernos libres. Señor, yo pido por mis hermanos, por mí, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica tu verdad, que nos ayudes a aplicar tu verdad a nuestras vidas. Señor, que podemos ver tu victoria en nuestras vidas, Señor. Pedimos tu presencia, tu ayuda. Dependemos completamente de ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos. Y contigo, Señor, todo vale la pena. Todo vale la pena si tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.